Daremos paso a nuestra segunda conferencia, que está a cargo de Gonzalo Figueroa, quien es Head of RPA de la empresa Atos, y esta conferencia en esta ocasión trata sobre la Hyperautomation Go Beyond RPA. Gonzalo Figueroa es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y tiene un máster en Administración de Empresas por Schiller International University. Antes de incorporarse a Atos, trabajaba en Cumbria FSC, una consultora boutique, especialista en estrategias innovadoras de transformación, como experto en RPA, donde adquirió un bagaje en el ámbito de la optimización y robotización de procesos. En 2017 se incorporó a Atos como director de la práctica de Robotic Process Automation, liderando un equipo de profesionales. Ha logrado duplicar la facturación en los últimos años, así como desarrollar importantes proyectos en diferentes sectores del mercado ibérico, además de fortalecer una cultura empresarial basada en el talento, la creatividad y la innovación. Te agradecemos, Gonzalo, tu presencia en esta mañana y el tiempo es tuyo. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias a todos por vuestro tiempo. Y hoy vamos a ver un poco qué es todo el tema de Robotic Process Automation, así como el tema de hiperautomatización. Pero antes de nada, bueno, la agenda. Vamos a ver qué es RPA, qué es hiperautomatización y cómo ayudamos a los clientes, y luego cómo abordamos un proyecto de manera end-to-end. Me gustaría contaros una pequeña historia, ¿vale? Para que veamos un poco la analogía que hay en todo lo que es el tema de la industria, así como en los temas de los servicios, de la automatización de los servicios. Yo soy de un pueblo de Galicia, ¿vale? Es un pueblo pequeño en el que existía una pequeña fábrica. Esta fábrica, pues hace unos 30 años, toda la actividad que se ejecutaba se realizaba de manera manual. Era una fábrica textil y bueno, pues todo lo que eran los trabajadores, pues tejían, todo el tema de confección se hacía de manera manual. ¿Qué es lo que hemos ido viendo durante estos últimos 30 años? Pues que ha ido evolucionando, ¿vale? De procesos que eran ejecutados de manera completamente manual, poco a poco se fueron automatizando. Se empezaron a crear cadenas de montaje en el que, oye, pues un robot dirigía una cadena de montaje y las personas iban ayudando en este proceso, y lo que hemos visto, vamos, lo que se ve a día de hoy es que ya esta automatización es completa. ¿Qué significa? Pues que, oye, todo el trabajo de inicio a fin está ejecutado por máquinas. Y esto mismo está pasando en la parte de los servicios, ¿vale? Los servicios actualmente, antiguamente eran servicios que se ejecutaban de manera manual, pero hay nuevas tecnologías que lo que nos permiten es ejecutarlos de manera automática. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de lo que es la robotización, ¿vale? Robotic Process Automation. ¿Qué es esta tecnología? Pues es una tecnología que lo que hace es replicar el trabajo de un usuario en las aplicaciones informáticas, de la misma manera que éste lo haría. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, pues el primer punto es ser mucho más eficientes, ¿vale? Como han estado comentando mis compañeros anteriormente, estamos en una época de crisis, hay una pandemia a nivel mundial y todas las empresas buscan ser más eficientes, ¿vale? Ser más competitivas y sobresalir sobre encima de la competencia. Y esto lo podemos hacer apalancándonos, entre otras, en este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un robot? Pues para empezar, destacar lo que es la agilidad operacional, ¿vale? Un robot es hasta 3 veces más rápido que una persona. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a día de hoy los servicios siempre los queremos para allá. No podemos esperar un día o dos, sino que, pues, por ejemplo, cuando pedimos comida a domicilio, queremos que se haga al momento. Cuando nos damos de alta en una aplicación, por ejemplo, de car sharing, queremos poder usar el coche, poder alquilar el coche al momento. No nos gusta el tener que esperar 1, 2 o 3 días. Entonces, en este aspecto, la agilidad operacional es uno de los aspectos clave de la robotización. Además, son herramientas, que nos permite monitorizar el end-to-end de los procesos. ¿Esto qué significa? Que si lo comparamos con una persona, nosotros no sabemos qué está haciendo una persona, no sabemos cuánto tiempo está invirtiendo en qué actividades. Con este tipo de soluciones, lo que nos permite es
ver de una manera, como he comentado antes, end-to-end, qué está haciendo esta persona y en qué se está enfocando. Además, son herramientas no invasivas y esto es muy importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque se integran con todo tipo de aplicaciones. Como hemos dicho antes, un robot simula las actividades o las tareas que ejecuta una persona. ¿Esto qué significa? Pues que si una persona, por ejemplo, abre una aplicación que no es nuestra, imaginemos que abrimos la aplicación del banco, el robot va a acceder o va a realizar exactamente las mismas tareas. Abrir el navegador, ir al buscador, meterá la página del banco y a partir de ahí pues realizará una serie de acciones. Entonces son herramientas que atacan a la interfaz de las aplicaciones y nos permiten pues automatizar estas aplicaciones. Además son herramientas muy precisas, ¿vale? No se equivocan. ¿Qué significa esto? Pues igual que una calculadora nunca se equivoca, ¿vale? Una calculadora, cuando tú le metes una operación, nunca se equivoca, a un robot le pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, existe la posibilidad de que la persona que lo desarrolle se equivoque, pero lo que es el robot, oye, pues se programa para hacer una serie de actividades y que siempre van a ser las mismas. Además, son herramientas que funcionan 24/7, 365 días al año. Y vuelvo a hacer la analogía con las personas, ¿vale? Un robot es un esclavo, no tiene vacaciones, no tiene que ir al servicio, no se pone enfermo, no tiene fines de semana, etc, etc. Entonces, tenemos unos trabajadores virtuales que nos permiten poder estar sacando trabajo 24/7. Y además estas herramientas muchas veces no vienen a reemplazar a las personas, sino vienen a quitar a las personas el trabajo de poco valor añadido que realizan y que éstas se enfoquen en las tareas de mayor valor añadido. Y aquí me gustaría destacar un ejemplo de un proyecto que automatizamos con un cliente, ¿vale? Este era un banco y tenían todos los meses que realizar un informe. Era un banco español que tiene también presencia en México. Y para elaborar este informe, pues existían 3 personas que estaban full time durante todo el mes, pues extrayendo información de sistemas, extrayendo información de diferentes bases de datos, de informes, para generar pues, el informe rojo. ¿Qué ocurría? Pues que estas personas no aportaban valor a la empresa. ¿Por qué? Porque lo único que estaban haciendo era buscar información en diferentes sistemas, copiar, pegar para crearlas en un PowerPoint y luego esto presentarlo. ¿Qué es lo que hicimos? Automatizamos el proceso y estas personas, en lugar de estar haciendo una tarea manual y repetitiva como era la extracción de información, se enfocaron a analizar la información que aparecía en esos informes. Oye, pues qué tendencias había en el mercado, qué riesgos había, qué competidores existían, cómo nos estaban afectando los comportamientos de estos competidores a nosotros. En definitiva, una serie de tareas que para un robot serían más difíciles de ejecutar, pero para una persona pues le permite de verdad demostrar el valor que aporta. Luego son herramientas altamente escalables y este es un punto también muy importante en cuanto al tema de robotización. ¿Esto qué significa? Pues que si nosotros estamos, pues voy a ponerlo con un ejemplo para que se entienda bien, ¿vale? Desde Atos hemos automatizado todo lo que es el proceso de atención a viajeros que llegan a España, ¿vale? Ahora cualquier persona que quiera llegar a España tiene que rellenar un formulario. Pues bien, este formulario se ha automatizado. ¿Y cuál es una de las ventajas que tiene? Como sabéis, en función de la época del año en el que nos encontremos, pues existe un número de viajeros. Entonces, este número de viajeros se multiplica hasta por 20 en épocas como pueden ser el verano y en Navidades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos automatizado el flujo y además una de las ventajas es que cuando ahora llega la época de Navidades, en lugar de tener que contratar a un montón de personas para poder seguir dando este servicio, lo haremos de manera automática sin incrementar los costes de operación. Y esto lo que nos permite es ser mucho más eficientes y ser mucho más rápidos a la hora de dar respuesta a lo que serían los viajeros. Y luego son herramientas que, como no existe una integración pura, sino que atacan a la interfaz, pues el coste de despliegue es muy bajito, lo que nos permite, oye, pues amortizar la inversión en un corto periodo de tiempo. ¿Y qué se puede automatizar? Pues bueno, dentro de todas las empresas, como bien sabéis, pues existen multitud de tareas que realizamos de manera manual. En función del departamento en el que estemos, oye, pues existirán unas tareas u otras. Pero no nos queremos quedar aquí. Es decir, en Atos sabemos que hay muchos casos de uso, pero hay otros que son
completamente transversales a las empresas. Y esto es donde aporta valor las herramientas de automatización. ¿Por qué? Porque no se centran en procesos de banca, procesos de seguros, procesos de compañías de energía y utilities, procesos telco, no, sino que son soluciones que dan respuesta a cualquier tipo de empresa. Y además son herramientas que buscan una serie de características en los procesos candidatos. ¿Esto qué significa? No todo es automatizable, como es lógico, como hemos dicho, las personas estamos para aportar valor, pero sí que todos los procesos que se automatizan con RPA cumplen una serie de características. ¿Esas características cuáles son? Bueno, pues se buscan que sean procesos estándar y basados en reglas. Es decir, que el robot es una herramienta tonta, ¿vale? No tiene inteligencia. Entonces, lo que se busca son procesos en los que hay una serie de reglas y de tal forma que el robot sepa qué tiene que hacer en cada momento. Luego se busca que toda la información sea electrónica, ¿vale? Es decir, que esté en formato digital. Pero bueno, ya veremos cómo esta barrera es posible de saltársela. Además, buscamos que aparezcan diferentes sistemas de información. Como hemos comentado antes, muchas veces las personas, sin darnos cuenta, lo que hacemos es puentear la información de un sistema a otro. Oye, pues si nos llega un pedido, pues cojo la información que hay en un PDF y lo vuelco en un SAP. Y además, una vez está el pedido en SAP, pues oye, generamos un correo electrónico al proveedor correspondiente. Pues lo que va a hacer estas herramientas es, como comentamos aquí, puentear la información. Y luego buscamos procesos en los que el tiempo sea mejorable, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que os he comentado de AENA no lo he indicado, pero es la empresa que se encarga de todo el tráfico aeroportuario en España. El tiempo de respuesta a los viajeros estaba en unos 4 o 5 minutos. Con esta solución automatizada lo que hemos conseguido ha sido reducirlo a menos de 5 segundos. Entonces, al final lo que hemos conseguido es un incremento de la satisfacción de los clientes. Y además, bueno, también otras características es que sean procesos repetitivos. ¿Esto por qué? Porque, oye, automatizar un proceso que se ejecuta una vez no tiene mucho sentido, pero ejecutar procesos que se ejecutan miles de días, miles de veces al día, pues sí que tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que aquí nos encontramos en una situación que incluso la robotización puede ser poco eficiente. ¿Por qué? Porque estamos buscando unas reglas que no siempre nos van a poder permitir automatizar el end-to-end de los procesos. Entonces, en Atos lo que hemos incorporado es un modelo de inteligencia artificial que lo que nos permite es ampliar el valor de la automatización. Es decir, no nos centramos en datos estructurados, sino que ya somos capaces de trabajar con información estructurada. ¿Cómo? Pues capturando información a través de diferentes componentes, como pueden ser sensores, speech recognition, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural. Y este modelo al final lo que hace es, oye, coge todos los datos que ha capturado de manera no estructurada, los mete en una coctelera y toma una decisión. Por lo que ya los robots ya no son robots tontos, sino que empiezan a tener cierta inteligencia. Y en base a las decisiones o las salidas que toma este motor inteligente, pues ya se encadena un proceso RPA, un proceso robotizado. Para que lo entendamos mejor, os voy a mostrar un pequeño ejemplo en el que os vamos a enseñar cómo una integración de uno de los fabricantes de RPA, que es Blue Prism, con todo lo que son los servicios inteligentes de Google. Entonces, este caso de uso es un caso de uso que puede aplicar a cualquier cliente, ¿vale? Un cliente, por ejemplo, que tenga, pues, donde tiene la cuenta bancaria del banco, quiere hacer un cambio de dirección, ¿vale? Pues con este tipo de soluciones, en lugar de tener que llamar por teléfono o tener que ir al banco para hacer este cambio de dirección, utilizando inteligencia artificial y RPA, se podría simular. Como veis aquí, bueno, pues el robot nos pregunta qué queremos, lo que hace la persona es pregunta cuál es su dirección y lo que hacemos con el robot es vamos a la aplicación del banco, buscamos a este cliente, buscamos lo que nos está pidiendo, que en este caso es la dirección, y se lo mostramos. Es importante remarcar que este proceso ha sido ralentizado 20 veces. Según pregunta pues, cuál es la dirección, lo que el robot le devuelve la pregunta. Pero no se queda aquí, sino que además, como hemos dicho, tiene procesamiento de lenguaje natural.
y el usuario pues le pide modificar esta dirección. Cuando se lo pide, pues el robot es capaz de entenderlo, le pregunta por la nueva dirección y a partir de aquí, bueno, pues lo que hace es busca esta dirección, le pide confirmación y a partir de aquí, pues ya lo que haría sería el cambio en los sistemas. Pero podemos ir un paso más allá, ¿vale? Es decir, muchos de los procesos no solo requieren de inteligencia artificial o de RPA, sino que hay un conjunto de tecnologías que nos aportan más valor. Y esto es lo que en Atos denominamos, bueno, y otras empresas, hiperautomation. ¿Esto qué es? Pues es combinar todas las tecnologías posibles para maximizar el valor de la robotización. Y aquí tenemos, oye, pues un abanico muy amplio. ¿Qué tecnologías se engloban? Pues desde herramientas de Process Mining y Process Discovery, ¿vale? Estas son herramientas que aportan valor desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque nos ayudan a identificar dentro de las empresas qué procesos hay y qué procesos se pueden automatizar y con qué potencial. Y además, como hemos comentado, utilizamos temas de Machine Learning, es decir, una vez automatizamos un proceso, oye, pues que tenga la posibilidad de ir mejorando por sí mismo. Esto sobre todo cuando trabajamos con Computer Vision se usa bastante. Todo el tema de inteligencia artificial e Intelligent Document Understanding. ¿Esto para qué significa? Pues sobre todo para trabajar con información y con documentos no estructurados, ¿vale? Uno de nuestros grandes clientes también era un banco, recibía miles de documentos al día y al final este tipo de tecnologías lo que les ha permitido ha sido automatizar la gestión de todos los documentos. ¿Cómo? Pues primero catalogando los diferentes documentos y una vez los tenía catalogados, pues extrayendo la información que aparecía en ellos. Y luego es importante remarcar que hay muchos procesos que no se pueden automatizar de manera end-to-end. ¿Por qué? Porque es necesario la intervención de una persona. Esta persona, pues por ejemplo, puede ser una persona humana, ¿vale? Es decir, un cliente, disculpad. O puede ser una persona de la propia empresa que tenga que hacer algún tipo de validación en el proceso. Y aquí es donde aparecen la orquestación de los robots junto con las personas, a través de lo que denominamos herramientas low code y herramientas BPM. Y luego, al final, en el último paso de toda esta transformación, pues tenemos las herramientas de Advanced Analytics y de Big Data, que lo que nos permiten es monitorizar cómo está siendo el rendimiento de todas las automatizaciones que tenemos dentro de la casa. ¿Y cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo abordamos este tipo de procesos? Como vemos, la casuística es muy grande y al final lo que tenemos que ver es, oye, pues cómo podemos aterrizar todo ese tipo de tecnologías o lo que entendemos por automatización dentro de las empresas. ¿Vale? Entonces, para nosotros, una cadena clara, una metodología, pues es la que vemos aquí en pantalla. ¿Cómo comienza? Bueno, pues con la generación de la demanda. ¿Esto qué significa? Cuando vamos a implementar este tipo de soluciones, lo primero que tenemos que hacer es, oye, definir qué queremos automatizar. Y para ello tenemos que generar una demanda de automatización. Aquí lo que buscamos es, oye, pues todos los procesos candidatos a ser robotizados y potenciales casos de uso. Una vez tenemos identificados todos los casos de uso, ¿qué es lo que haremos? Pues un triaje de la demanda. ¿Esto qué consiste? Pues consiste en, a partir de todos los casos, pues en base a una serie de KPIs, pues por ejemplo, tiempos medios de operación, volumetrías, costes, etcétera, priorizar aquellos casos de uso que más nos interesen y que más valor nos aporten. Una vez ya tenemos los casos identificados, lo metemos en la factoría de desarrollo, que aquí lo que hacemos es la automatización pura de los procesos. Y cuando hablamos de automatización, ya no hablamos solo de RPA, sino también pues, herramientas de low code, herramientas de chatbots, herramientas de analytics, inteligencia artificial, y etcétera. Una vez tenemos automatizados los procesos, lo que tenemos que hacer, bueno, la siguiente fase sería la gestión de los servicios, es decir, todo lo que es el mantenimiento, operación de los robots, y luego ser capaces de transmitir este beneficio a las áreas de negocio, ¿vale? Y aquí es donde entraría todo lo que es Big Data y Analytics. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros automatizamos un proceso, pero no somos capaces de demostrar el valor que hemos aportado, la automatización no sirve para nada. Entonces, es uno de los pilares fundamentales, el ser capaces de valorar los beneficios que estamos aportando a los clientes.
Y además son unas tecnologías que están, no voy a decir muy de moda, pero que ya tienen un nivel de madurez muy alto en las diferentes empresas. Como podéis ver, pues al menos en España es una tecnología que está muy fuerte y que las empresas están apostando, ¿vale? Por este tipo de tecnologías. Y sobre todo en situaciones actuales, como el que estamos viviendo, es uno de los factores clave que nos ayuda, por una parte, a vender más, es decir, a generar nuevos negocios, nuevos deals, y así como ser más competitivos. ¿Cómo? Pues por una parte siendo más eficientes, es decir, unos procesos que se ejecuten en tiempo real y que no vayan con lag, así como con un coste menor, ¿vale? Y por último, bueno, no sé si ya teníais alguna duda por ahora. He ido un poquito rápido, como hemos empezado más tarde, lo quería hacer un poquito ágil. No sé si tenéis alguna duda o alguien quiere ver algún tema más en detalle. Pues si no hay dudas, daros las gracias por vuestro tiempo y aquí tenéis mis datos de contacto para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, Gonzalo Figueroa, por habernos acompañado en esta mañana. Agradecemos mucho de tu presencia y de la experiencia compartida.